El enfoque estructuralista de la CEPAL. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, responsable de promover el desarrollo económico-social de la región. Sus labores se concentran en el campo de la investigación económica. Esta comisión fue creada el 25 de febrero de 1948, integrada por 33 países de América Latina y el Caribe, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia, que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. En total, los Estados miembros son 46 y 14 los miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe. En la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, analizaron y profundizaron las razones del subdesarrollo en los países de América Latina, que la llevaron a conclusiones autónomas sobre las causas del desarrollo y las medidas necesarias para impulsarlo. Estas teorías tomaron el nombre de desarrollismo o estructuralismo. En la década de 1950, desde la CEPAL, el argentino Raúl Presbich fue quien instaló el debate en la intelectualidad latinoamericana con su idea de centro-periferia que buscaba explicar la modernidad periférica. La irrupción de los intelectuales como Teotonio dos Santos, André Gunder, Frank, Rui Mauro Marini, Celso Furtado, entre otros, le dio un dinamismo profundo a la teoría de la dependencia, marcando claramente la estrategia estatal, que es la industrialización por sustitución de importaciones, de los países más industrializados del subcontinente, en los que estos países cerraron sus mercados, fomentando el mercado interno y aplicando altas tasas a las importaciones. El desarrollismo o estructuralismo es una teoría económica referida al desarrollo surgido en América Latina a mediados del siglo XX, que sostiene que el orden económico mundial sigue un esquema centro-industrial-periferia agrícola, razón por la cual se produce un deterioro estructural de los términos de intercambio en el comercio internacional, en perjuicio de los países periféricos que reproducen el subdesarrollo y amplían la brecha entre países desarrollados y países subdesarrollados. Entendida en su sentido actual, las teorías del desarrollo pretenden identificar las condiciones socioeconómicas y las estructuras económicas necesarias para hallar una senda de desarrollo humano y el crecimiento económico sostenido, productivo o no. Habitualmente, el campo no se refiere al análisis de países desarrollados, sino que estudian directamente las economías de los subdesarrollados. Durante un periodo muy prolongado desde la crisis mundial de 1930 hasta mediados de la década de 1950, la relación de los términos de intercambio de los países latinoamericanos tendió a mejorar sensiblemente hasta llegar a niveles similares a los muy altos alcanzados durante el quinquenio 1925-1929. Recuperación que se vio forzada por un aumento en el volumen de las exportaciones. De modo que dicho periodo representó una fase durante la cual el excedente interno generado por el sector exportador de los países latinoamericanos creció en forma considerable y pudo así satisfacer en gran medida y con recursos nacionales las crecientes exigencias de financiamiento del proceso de industrialización durante ese periodo, y que hizo posible ahorrar divisas en importaciones de bienes de capital. A mediados de la década de 1950, los países relativamente más avanzados en su proceso de desarrollo industrial llegan a un punto en que se reduce el margen que permitiría ahorrar divisas en consumo importado. Coincide esto con el deterioro de las relaciones de precio del intercambio que se inicia después del auge de Corea en 1954 y se mantiene hasta años recientes, salvo contadas excepciones. La conjunción de ambos fenómenos al frenar las fuentes internas de financiamiento público y privado y limitar las ofertas de divisas amenaza el modelo de sustitución de importaciones. Los países que procuran continuar con su política de industrialización en las circunstancias señaladas van aumentando en forma acelerada sus compromisos externos. Estos son, en algunos casos, de tal magnitud que al cabo de pocos años el problema de financiamiento externo se agrava aún más porque debido al aumento de la deuda externa y de las inversiones privadas extranjeras, se incrementa de tal modo los servicios de capital extranjero, que constituyen un nuevo factor adicional que reduce la divisa disponible para importar. Se producen entonces las severas crisis en los balanzas de pago que registran en los últimos años Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Colombia, entre otros. La crisis del proceso de sustitución de importaciones agudiza
agudizada por el deterioro de los mercados internacionales, en principio pudo haberse superado si las inversiones extranjeras hubieran contribuido sustancialmente al aumento o diversificación de las exportaciones. Sin embargo, salvo a los casos excepcionales donde se desarrollaban con gran dinamismo sectores exportadores primarios, como el petróleo en Venezuela y más reciente el cobre en Chile, en casi ningún otro país latinoamericano se realizaron inversiones extranjeras para ampliar o diversificar los sectores exportadores tradicionales. Las conclusiones más importantes de este trabajo, esta investigación. En el siglo XX, en América Latina, nació un pensamiento que cuestionaba la teoría neoclásica. Esta división centro-periferia había causado una repartición inequitativa de las ganancias de comercio, generando un cuestionamiento sobre la vigencia de la teoría ortodoxa o clásica del comercio internacional, basada en el supuesto de las ventajas comparativas, como había sido propuesta por David Ricardo. Para Presby, la evolución del sistema económico internacional funcionaba de una manera distinta a la prevista por la teoría clásica, y principales características estructurales de la periferia son la especialización y la heterogeneidad estructural. En conclusión, la CEPAL desarrolló toda una estrategia encaminada a lograr una transformación de la sociedad latinoamericana.